Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Amén. Gracias. Un aplauso a los tres modelos, perdón, a los tres lectores. Gracias. Y quisimos hacer esta lectura que fue más o menos larga, pero para que ustedes entiendan, leímos poco en comparación de todo lo que tenemos que leer para comprenderlo. Y yo les animo que en sus casas puedan leer la lectura más amplia para que puedan comprender lo que viene después y también lo que sucede antes. Y ciertamente la historia de David y Goliat pareciera que es muy conocida por todos, pero la historia de David y Goliat tiene hartos pormenores que son bastante claves en poder enseñarnos con lo que ahí ocurrió, cómo nosotros también podemos de alguna manera emular lo que David hizo y poder conquistar aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. Y lo que leían los chicos, los hermanos hace este momento, tenía que ver exclusivamente con la pelea de David contra Goliat y cómo él vence. Pero la historia de David se precede de un ungimiento y la palabra nos muestra que hay un profeta que se llama Samuel. El profeta Samuel toma la determinación dada de Dios, ¿cierto? Dios lo determina en su corazón porque ya había desechado al rey que estaba antes, que era el rey Saúl, el cual los hombres habían escogido. Había escogido a otro, un sucesor, pero más que un sucesor, alguien que estaba en el corazón de Dios, porque Saúl no estaba en el corazón de Dios. Y cuando eso ocurre, nos muestra la palabra de Dios en los versículos previos, de que Samuel va a la casa de el padre de David. Y David, como recién leíamos, tenía más hermanos. Cuando llega el profeta a casa del padre de David, le empieza a presentar a sus hijos desde el mayor hasta el menor y se habían olvidado de David. Y David estaba, ¿cierto?, cuidando las ovejas y haciendo una pega no tan honorable, pero estaba ahí. Y de hecho el profeta pregunta, ¿hay alguien más? ¿Hay un hijo más? Y ahí se acordaban que había uno que se llamaba David. David tenía características que él era de buen parecer y también, por lo que leíamos, no era nada de tonto. Era un guerrero, era entendido. Como yo siempre digo, era más Vivaldi que Pavarotti. Él, de hecho, cuando llega ahí al campo, lo vamos a ver, él pregunta, ¿cuál es la recompensa que existe si matamos al gigante? Entonces vemos que David es un escogido por el Señor y la palabra nos muestra, versículos previos, de que David es ungido y dice la palabra que en el momento en que es ungido por el profeta, recibe la palabra profética, desde ahí la vida de David nunca más vuelve a ser la misma. Es ungido por el profeta y la lectura dice, y el Espíritu de Dios estuvo desde ese momento sobre David. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, lo que viene, una escena posterior a eso, es que el rey Saúl, quien seguía siendo rey, para que podamos diferenciar esto, es ungido David en casa, pero es ungido proféticamente. No es ungido como rey delante de todos como tal, ¿ya? Es algo así como lo que quizás a ti o a mí nos ha pasado alguna vez y que tiene que ver con que Dios te entrega una palabra, ¿cierto? Te profetiza, te unge y quizás es a través de un hombre o una mujer de Dios en privado, en un retiro, dentro del culto, o quizás se cumple años después, pero no es el momento de un reconocimiento público. Generalmente los actos proféticos son en un ambiente muy personal, es cuando Dios te habla a ti, a tu oído, ¿cierto? Y te indica un poco el camino y te muestra lo que va a hacer contigo. Y lo que pasa con David es que es ungido por el Señor. El Espíritu de Dios está con David. Y paralelamente en esta historia, Saúl sufría tormentos. De hecho, la palabra de Dios que dice que había un espíritu malo, entre paréntesis, de parte de Dios, que atormentaba a Saúl. Y Saúl, para poder calmar esas cosas que le pasaban, esos demonios, pregunta y dice, ¿hay alguien que pudiese ayudarme a poder calmar esto que me pasa? Y alguien se acuerda y dice, yo conozco a alguien, un hijo de una persona en Belén, que él toca el arpa y él puede calmar los espíritus malos. Y llaman y mandan a buscar a David.
Y David comienza a tocar el arpa con sus propios dedos. ¿Por qué digo con los propios dedos? Porque también existen algunas cosas similares a una uñeta. No sé si ustedes conocen una uñeta que sirve para tocar cuerdas, pero él lo hacía en vez de ocupar una uñeta de arpa, ¿cierto? Con sus propios dedos. El Espíritu de Dios estaba con él y los espíritus inmundos de Saúl se iban. ¿Bien? Entonces pasa algo interesante. Ya había habido un encuentro entre Saúl y David. Ahora, lo que leyeron los hermanos, o no sé si lo alcanzaron, creo que no lo alcanzaron a leer y venía después porque la lectura era más larga, pero para no darle la lata, pero espero que lo lean en casa. Lo que ocurre después de que David vence a Goliat es que Saúl empieza a preguntar y dice, ¿quién es este? Recordemos que Saúl le quiere pasar la armadura a David. David no le entra, no puede ni moverse, no puede hacer nada. Y lo chistoso es que pareciera que hubo un primer encuentro de Saúl con David y pregunta, ¿quién es David? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Siendo que antes ya había estado David en su propia casa, en su propia habitación, haciendo una obra, por así decirlo, de liberación para con él. Y los teólogos dicen que era tal estaba tanto Saúl en otra que no captaba tanto, estaba tan mal el hombre, estaba tan desesperado, estaba en tanta tiniebla que él no se daba cuenta de nada. Y el mismo David que estuvo en su hogar, después no lo reconoció cuando estuvo en batalla. Y bueno, vamos a analizar un poco qué es cómo David pasa de un ungimiento en privado a vencer a un gigante. Y la palabra dice que luego de vencer a Goliat, David se hace popular. Bien, mira, Dios no tiene temas con que alguien sea popular. Dios no tiene temas con que alguien sea famoso. Quizás alguien se acuerda cuando Dios le promete a Abraham, le dice, yo te voy a sacar de tu tierra y te haré famoso. Es como cuando habla de dinero, ese problema no es el dinero, el problema no es ser famoso. El problema es lo que pasa con el corazón. El problema no son las cosas que uno tiene, sino lo que hay dentro de uno y cómo uno decodifica o cómo toma lo que Dios te entrega. A veces Dios a personas lo escoge para estar en plataformas, ¿cierto? En grandes estadios, en la televisión, en la radio. Bueno, no sé si tanto la radio ahora, en los podcasts, no lo sé. Pero hay personas escogidas por Dios y que a veces a esas personas no les cuesta tanto estar frente a multitudes. Hay otros que con muy poco se empiezan a marear y por eso que Dios también, antes de entregarnos recursos espirituales o darnos asignaciones, Dios sabe a quién se lo entrega, porque sabe cómo es el corazón de cada uno. ¿Bien? Entonces, vemos que David es un escogido de Dios y este escogido de Dios, luego de ser ungido, toma una oportunidad que se le presente. Dice la lectura de que fue mandado por su padre al campo de batalla ¿a qué? A hacer una labor muy relevante, muy importante. No, a dejarle comida a los hermanos. ¿Ya? No fue un enviado, un emisario que él iba a cambiar la historia del pueblo de Israel. Básicamente le llevó la vianda a los hermanos mayores, a los valientes. Eso fue lo que la Biblia dice. No hay nada extraordinario en eso. No hubo una palabra profética detrás. No se le presentó un ángel en el camino y le dijo, tú le dirás y te enfrentarás a un gigante. No hubo nada de eso. Lo único que hubo es un mandato normal. Es como si aquí alguno le dijeran, anda a comprar el pan, lleva comida, vas de camino a la pega, haz algo. Supuestamente no había nada de espiritual, pero comprendemos que toda nuestra vida es espiritual y siempre hay un propósito. Entonces, David va al campo de batalla no a cumplir una labor tan mística, por así decirlo, encomendada por un profeta o por una compañía de profetas, como también se daba en ese tiempo. Y David llega al campo de batalla y se encuentra con que las personas que ahí estaban atemorizadas. Y dentro de eso, cuando le va a llevar la comida a sus hermanos, recordemos esto, Samuel antes que eso, escoge a David. Pero recordemos que está el mismo desfile de esos hermanos al cual le va a llevar posteriormente comida. No sé si me va siguiendo la onda. Los hermanos que pasan adelante cuando llega el profeta le dicen, tú no,
Tú no, tú sí. Bueno, esos hermanos estaban en el campo de batalla. ¿Cómo recibieron a David? Gracias por traerme comida, hermano. ¿Cómo lo reciben? Oye, yo te conozco a ti, tú tienes cosas en tu corazón, andáis preguntando a Copuyento y tienes un corazón envidioso y empiezan a decirle muchas cosas. Vemos que David se encuentra, al igual que otros pasajes bíblicos, alguien le puede recordar a José, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ni José, que llegó a ser segundo de Faraón, ni David, que llegó a ser el primer rey poderoso de Israel, se llevó bien con los hermanos. Si usted se lleva no bien con los hermanos, tiene esperanza. ¿No? O con algún familiar. Se puede. No, pero no va tanto con eso. Pero no se les hizo fácil. ¿Ok? Entonces vemos que David llega al campamento. Y cuando llega al campamento, los hermanos ya tenían cosas, por lo que vemos en la lectura, no tenían buena onda con David. Obviamente, ¿cómo no iban a tener buena onda si David fue el escogido y ellos no? Quizás muchos se pasaron el rollo en su cabeza, yo era el mayor, yo debía haber estado ahí, Dios, ¿por qué no me escogió a mí? Se equivocó, ¿por qué nombra a una persona que está simplemente cuidando ovejas? Y a mi parecer a mí me corresponde recibir eso. No sé el rollo que tenían los hermanos, no lo sé, pero simplemente ellos despreciaban o miraban en menos a David. Y cuando David llega al lugar de batalla, recibe el rechazo de sus hermanos. Pero a pesar del rechazo de los hermanos, David va más allá y le pregunta a las personas. Primero, ¿por qué están atemorizados? Segundo, ¿quién es este hombre que atemoriza a los ejércitos del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Y qué premio o qué recompensa le van a dar al que venza al gigante? Y pareciera que nadie nunca se hizo esa pregunta. Entonces llega David ahí, reitero, no enviado proféticamente, sino que algo que nace de su vida, de su corazón, pero él ya tenía la unción de Dios. ¿Ok? Y cuando él se atreve, lo primero que le dicen es, tú no vas a dar el ancho, tú no tienes preparación militar, no tienes armadura, no tienes nada, trataron de colocarle una armadura, no pasó nada. La Biblia nos muestra de que David siempre fue un hombre muy obediente. Y quien le estaba pasando la armadura fue Saúl. ¿Quién era Saúl? Era el rey. Y pareciera ser que David fue como un poco rebelde, pero David no es que fuese rebelde, simplemente la armadura no le quedaba. Y David, con las herramientas que él tenía, vence al gigante. Y esto es muy importante y de hecho termina el último que leía el patito. Vence al gigante no con una espada. ¿Ok? Y esto nos indica de que hay cosas que Dios te entrega a ti y a mí que no son igual que lo que le entrega a la persona que está al lado, pero que son armas que Dios te entrega, que pueden ser estrategias, que puede ser una asignación, que puede ser cosas nuevas. Porque yo creo que a nadie se le pasaba el campamento de que un gigante que pasó tanto tiempo atormentando a los filisteos iba a ser vencido por un chico, ¿cierto?, que no tenía preparación militar, iba a ser vencido con una piedra y una honda, sino que todos tenían algo establecido. Pero cuando Dios escoge a personas, les entrega asignaciones. Cuando Dios escoge a alguien, te entrega planificación. Cuando Dios entrega cosas, te da un motor. Y David siempre supo aprovechar lo que Dios le entregaba, las capacidades que Dios le entregó. Y una de las cualidades que hacía David siempre un vencedor era que David, y de hecho la Biblia dice que no perdió batalla, David vence porque siempre le daba la gloria al Señor. Siempre sus palabras del comienzo y las finales eran de exaltación y de honra al Señor. Dios siempre estuvo con él y nunca se le fueron los humos a la cabeza. Por eso les decía que hay personas que están en lugares, ciertos lugares, o rey o tal cosa, y no se les va el humo a la cabeza, pero hay otros que sí. En este caso, a David no. Y David supo aprovechar lo que Dios le daba. Entonces vence a Goliat. Y lo que viene después es que David es conocido ¿por qué? Por vencer al gigante. Quiero decirte que la única manera en que tú y yo seamos reconocidos es porque debemos hacer algo. Hay una batalla que debemos ganar. ¿Me entiende? David no fue conocido y no saltó a
a un reconocimiento público militar ni del pueblo de Israel, porque después, cuando eso sucede, los soldados de Israel van detrás de los filisteos y los aniquilan. Vamos a llamarlo así, a lo maletero, porque los filisteos ven que David vence al gigante, entran en pánico los filisteos, salen corriendo, y la palabra dice que cuando salen corriendo, van detrás los israelitas y ¡fa! Así es re fácil. David hizo lo difícil y el resto hizo el fácil. Pero está bien, es parte. Siempre alguien tiene que pagar el precio. Y David lo hizo. Y David se hace conocido, ¿por qué? Porque vence a Goliat. David es ungido, pero un acto público lo lleva a catapultarlo para que luego sea el rey. La palabra dice que la gente decía, y le hacía cánticos. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Vemos que ni el estar con las ovejas o con el ganado, con lo que tuviese, luego pasa para estar expulsando los espíritus malos de Saúl, ¿cierto? Nada de eso lo catapulta a lo público. Pero hay un hecho que sí lo catapulta a lo público, que es vencer a Goliat. Y siempre se nos van a presentar situaciones a ti y a mí en la vida, en la cual Dios nos habla en privado, Dios nos da asignaciones, Dios trabaja en nuestro corazón, pero siempre Dios nos va a colocar pruebas, a ver qué es lo que nosotros hacemos. Y no necesariamente siempre Dios nos va a indicar, da un paso, da 2 pasos, da 3 pasos. Quizás a veces Dios te habló proféticamente y tú te acostumbraste a que siempre sea así. Y ya con esta historia nos damos cuenta de que Dios comienza algo, pero luego ve también cómo nosotros nos desenvolvemos en la vida. Cómo lo hacemos frente a las batallas, cómo lo hacemos frente a las situaciones complejas, cómo lo hacemos frente a situaciones que son bien difíciles. Y vemos que David aprovecha una oportunidad y David toma esa oportunidad y es reconocido. Ahora, quiero decirte de que sí es necesario poder vencer batallas y sí nos van a traer beneficios. Cuando tú puedes salir victorioso de una batalla, nunca vamos a salir iguales. David entra a una batalla como un campesino, podríamos decirlo, y sale como un gran guerrero. ¿Por qué? Porque se atrevió a hacer cosas que nadie se había atrevido a hacer. Yo no sé lo que Dios te ha hablado a ti, pero la mayoría del cristiano, la mayoría del evangélico, la mayoría del canuto recibe, así como David, ese ungimiento. Dios te habla proféticamente y luego no hace nada más. Y lo que hace 20 años después, dice, yo me acuerdo cuando el Señor me habló. Fue en el 92. Y todavía espero que se cumpla esa palabra. Y la palabra nos muestra que hubo un David que hizo algo. Pero la mayoría del canuto no hace algo. La mayoría toma esa palabra, la atesora en su corazón y se queda ahí estancada. Y vemos en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, de que Dios siempre tiene un plan A y un plan B. Aquellos que le entrega y lo pierden, y aquellos que toman las oportunidades. De hecho, yo cuando fui llamado al ministerio, el Señor a mí me dijo, o lo tomas o lo dejas, si no yo ocupo a otro. Y yo al Señor le dije, no tengo idea de lo que se me viene, pero digo amén a esto. Porque Dios siempre tiene, mira, Dios va a cumplir sus planes. Dios es una honra que te escoja a ti o a mí. Pero si tú y yo queremos esperar 140 años, te quiero decir que hay gente que necesita ser alcanzada por Cristo. Y lo va a hacer como sea, con quien sea. Pero hay mucha gente que no toma decisiones luego de las palabras proféticas que Dios le da, luego de los ungimientos que Dios entrega, y no hace nada. En este caso vemos que David fue ungido por el Señor y luego él comienza a hacer cosas y a tomar decisiones. Por eso que van a haber cosas que tú tienes que hacer. Y en este 2025, si tú todavía vas a estar diciendo, debo hacerlo o no debo hacerlo, tú tienes que tener en claro algo. La única manera de que tú puedas discernir si vas a hacer algo que está en el corazón de Dios o no, es simplemente estando en comunión con Él. Porque el Espíritu Santo nos trae convicción de lo bueno y de lo malo. El Espíritu Santo te dice cuando tú estés siendo un gallina. Y usted lo sabe. Cuando Dios te dice, acércate a una persona. Cuando Dios te dice, haz algo. No me diga que tú no sabes que Dios te está hablando, que es la voz de Dios.
No me digas que no, sí, y muchos empiezan, es que no es el tiempo, no estoy preparado, es que Dios trabaja de otra manera y Dios te está mirando, ya, next, vamos con otro. Porque nos damos una importancia como si nosotros fuésemos los protagonistas de la historia. Pero quiero decirte que los protagonistas de la historia no somos nosotros, es Él. Y nosotros somos simples conectores, somos puentes, somos vasos, pero no somos los protagonistas. Nosotros llevamos a la gente, no las llevamos a nosotros mismos. ¿Las llevamos a quién? A Él. Somos eslabones. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere? Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, nos dice, debiste haberlo hecho, te pasaste 3 pueblos, esto estuvo mal, y cosas por el estilo. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, puede ser direccionado o redirigido. El problema es que si estamos todo el día con afanes de la vida, se nos va a ser difícil decodificar cuál es la voz del Señor. Entonces, ¿a qué cosas te puedes enfrentar en este año 2025? Quizás Dios te está dando un año más, ha estirado el chicle. Como varias veces en la Biblia dice, dame una oportunidad para que este pueblo se arrepienta. Bueno, quizás hoy se está estirando el chicle contigo, pero yo no sé cuánto más se va a estirar, o conmigo, porque cada uno tiene un trato personal. Y Dios nos muestra que, por ejemplo, Dios se aburrió de Saúl. Pero pastor, si Dios no se aburre de nadie, Dios se vivió aburriendo de gente. Porque reitero, somos conectores. ¿Por qué llega David a reemplazar a Saúl? ¿Por qué? Porque tenía hasta la coronilla Saúl a Dios. No le obedecía, se desesperaba, hacía lo que quería. Y es más, Dios le dice, le voy a dar otra oportunidad a Saúl, la última, voy a estirar el chicle. Y cuando estira el chicle, Saúl nuevamente no confía en el Señor. Y Dios dice, listo, tengo una cartita bajo la manga. Y fíjate que si vemos la historia de David, desde ser escogido como rey dentro de sus hermanos, dentro de su familia y en el campo de batalla, David nunca fue el llamado de ninguno, nunca fue la prioridad. De hecho, hasta escogerlo fue el último y ni sus padres se acordaron de él. Pero logró lo que nadie en su familia había logrado. De hecho, lo que logró, no lo logró nadie nunca en Israel. Pero vemos a alguien que no fue invitado. Mira, David fue alguien que nunca fue invitado a nada. Se acordaron de él. Nadie le dijo anda al campo de batalla. Nadie esperaba algo de él. Pero fue una de esas personas que tomó la iniciativa. Porque cuando tomamos la iniciativa en las cosas del reino de Dios, Él nos respalda. ¿Me van siguiendo? Bien. Una de las grandes problemáticas que se dan en los matrimonios ministeriales o los matrimonios de la iglesia es que por lo general la mujer avanza más rápido que el hombre. Si podemos decirlo, no sé si decir morfológicamente, y lo leí el otro día, usualmente los hombres llegan a madurar después de los 40. Lo más probable entonces, si usted se casó entre los 20 y los 30 y usted es una mujer ferviente en el espíritu, probablemente lleve varios años pasando rabia con su marido. ¿Alguien se atreve a levantar su mano en esta mañana? Nadie se atreve. Muy bien. Pero yo voy a decir algo que está en tu corazón. Sí, la verdad es que sí. Por lo general, tu marido va unos pasitos atrás. En el caso de algunos es un paso. En el caso de otros son 2 pasos. En el caso de otros son 3 pasos. En el caso de otros son 4 pasos. Y en el caso de otro el marido está ahí en la esquina. Pero esos no están acá. Tranquilo. Bien. Prendan el foco. Nada. Entonces, pasa que cuando una de las problemáticas que se dan, por ejemplo, en la vida matrimonial, tiene que ver con aquellos que no toman las iniciativas.
Aquellos que siempre dicen, espero que Dios me hable, no es mi tiempo, llegará el Señor, Dios lo confirmará, Él me mandará una señal, es que yo soy más lento, es que mi personalidad es así, es que Dios me hizo así, es que tengo miedo, es que el próximo año será en el nombre del Señor, y etcétera. ¿A cuántos le irrita eso? Yo creo que sí, aunque esté derramando lágrimas rojas en sus ojos. Probablemente eso te cause un cansancio. Y probablemente tú digas, yo estoy destinado a esto. Pero quiero decirte algo que a mí me enseñó esto cuando comienzo a leer el Nuevo Testamento, porque empiezo a buscar yo matrimonios ministeriales en el Nuevo Testamento. Y no encontré. Encuentro el caso simplemente de Ananías y Zafira. ¿Alguien se acuerda o no? Que era un matrimonio que mintió respecto a cuánto ganaban. Entrega algo a la iglesia, sí, yo entrego esto, y finalmente, ¿qué pasa con ellos? Caen cortina porque mintieron. Porque da lo mismo lo que mintamos. Dios sabe todo. Si es finanzas, si es tiempo, si es recursos, Dios sabe todo. Entonces, no vemos más casos, y el único caso que conocemos es de un matrimonio que... Entonces, usualmente una de las grandes problemáticas en las iglesias es cuando se pide consejería pastoral es, ¿qué hago con este bulto que tengo al lado? ¿Qué hago con esta bulta que tengo al lado? No. Espero un poco más. Me separo. Espero en Cristo, espero que venga un profeta, oro, intercedí 2 años, pero ya estoy cansada. ¿Qué es lo que hago? Y nos enfrentamos a un nuevo año, y yo creo que usted al enfrentar este nuevo año ya ha estado pensando cómo se me viene el tema espiritual, cómo se me viene el tema en casa, qué es lo que vamos a hacer este próximo año. Todavía estoy esperando que alguien tome la iniciativa. No lo sé. Y quizás solamente tú al pensarlo, al recordarlo, te traiga un pequeño estrés. Y quiero decirte algo, la Biblia dice que en el Nuevo Testamento hubo mujeres que sostuvieron el ministerio de Jesús. Y quiero decirle que si Dios a ti te ha entregado algo, sé fiel a lo que Dios te ha entregado, porque Dios te va a pedir cuentas. Lo que usted puede hacer por su esposa o por su esposo es orar, interceder. Pero hay gente que no comprende el tema de lo que significa esperar en Dios. Y esperar en Dios no significa que usted no haga nada y esperar a que en 48 años más su marido despierte o madure. Yo les quiero dar una palabra de ánimo, pero también de iniciativa. Usted cumpla lo que Dios a usted le ha hablado. Cumpla lo que Dios le habló. Obedezca al Señor. Obedézcale. Obedézcale. Lo que Dios le está hablando a su vida, obedézcaselo al Señor. Dios por algo te escogió. Dios por algo te habló. Quizás tú te estás desgastando en hacer la pega de tratar de cambiar con tus fuerzas a alguien de tu casa. Y quizás lo que menos haces quizás es interceder, es orar. Y quizás lo único que tienes que hacer es orar, pero además tienes que obedecerle al Señor. Lo que Él te ha estado enviando. Porque si sigues esperando, te vas a estancar. Y Dios lo que está haciendo este año con varios es estirar ese chicle para darle una nueva oportunidad. Pero Dios también ya tiene en el corazón un plan B para ciertas cosas. ¿Ok? Así que yo te quiero animar. Mira, hay oraciones que son efectivas y hay oraciones que son inertes. Recordemos, cuando Moisés tenía que salir de Egipto, ¿a qué se puso? A interceder, a orar. Y puso a todos a orar. Y el Señor le dice, ¡pah! De hecho hay como un meme donde una niña hace como así, como bailón. Lo que tenía que hacer era avanzar. Y te voy a decir algo que espero que se entienda bien. Hermano, prométame que no va a tomar mal esto que te voy a decir. ¿Me lo va a prometer? ¿No lo va a tomar mal? Los amo a todos.
no pida oración por crecimiento de su esposo o de su esposa. No lo haga. Mi intercesión no va a cambiar, no va a suplir la falta de decisiones de una persona. Yo puedo orar por otras cosas. Yo puedo interceder por otras cosas. Pero yo estando a solas con el Señor o tú estando a solas con el Señor en intimidad, no va a generar que una persona tome decisiones por sí misma. ¿Me entiendes? Son oraciones que, yo te voy a decir, cuando alguien me pide esas oraciones, te le voy a decir, honestamente lo voy a hacer público, no oro. Yo oro por otras cosas. Intercedo por otras cosas. Pero Dios nos muestra qué orar, cómo orar y cuándo orar. Por eso que la toma de decisiones es personal, es propia. Usted debe hacerlo. Hay cosas que solamente usted puede hacer. Yo puedo orar, si me pide que ore porque está atormentado espiritualmente, yo voy a orar por usted. Si usted necesita una oración porque está confundido en algo, voy a orar por usted. Pero no voy a orar para yo orar para que usted tome una determinación por algo. Porque eso no existe. Las decisiones son personales, son por convicciones propias. Son por algo que tú dices sí y amén. Pero yo no puedo orar por tu sí y tu amén. Es cada uno. Por lo tanto, si hay algo que tú tienes que modificar para este 2025, ¿cuándo, cómo y en qué dirección orar? ¿Qué hacer tú y qué no hacer? ¿Qué significa esperar? Que no es igual a no hacer nada. ¿Y qué significa esperar en Cristo? Esperar en Cristo significa ir obedeciéndole, ir caminando en Él. Pero no significa no hacer nada hasta que mi marido entre en razón. No se trata de eso. Se trata de avanzar y ser obediente a lo que Dios te está diciendo. Entonces vemos a un David que ni siquiera, la palabra no dice que se puso a orar antes de tirar las piedras. No, él llega y la lanza. ¿Por qué? ¿Porque orar está mal? No. Pero hay veces en donde él no se puso a preguntar, ¿será tu voluntad, Señor, que yo derribe al gigante? Era obvio que había que hacerlo. A veces nosotros hacemos demasiadas preguntas que son muy obvias. ¿Será que tengo que hacer esto? Si hay que hacerlo. Debemos hacerlo. Entonces, David es catapultado a través de un hecho, y ese hecho fue vencer a Goliat. ¿Cuál es esas batallas a las cuales tú quizás le estás haciendo el quite? Tú sabes que probablemente esa batalla, al enfrentarla, te va a posicionar mayormente, pero te va a causar quizás algún tipo de pérdida. Algo, mira, ¿David pudo haber perdido la batalla frente al gigante? Por supuesto que sí. ¿Era una probabilidad? Sí. Dios no le dijo, vencerás al gigante y yo te daré la victoria. No le dice eso en ninguna parte. Él se atreve, confía en Dios y lo vence. El problema es que nosotros queremos todo seguro. Si Dios me dice que sí o sí voy a ganar, yo lo voy a hacer. Y las probabilidades pueden ser de ganar o perder. Ahí entra la fe y la confianza. Pero todos queremos el camino seguro. Que Dios me certifique que yo voy a ganar y voy a vencer. Eso no va a ocurrir. Vas a tener que tomar riesgos. Vas a tener que hacerlo. Vas a tener que salir de ese lugar de confort. Entonces, vemos que Dios nos está desafiando, y el título del mensaje es las oportunidades de Dios. Dios nos va a presentar oportunidades todos los días. Oportunidad para hablar de Cristo, oportunidad para mejorar nuestro carácter, oportunidad para ser más osados, oportunidad para dejar la procrastinación. ¿Lo dije bien? Miren, vamos a... procrastinar es el acto de posponer o retrasar una tarea o actividad a pesar de tener la oportunidad de realizarla. Reitero, procrastinar es el acto de posponer o retrasar. Eso es muy común del canuto normal. Ya vendrá. Dios me dará más oportunidades en el tiempo de Dios. Posponiendo un año, posponiendo otro año, posponiendo otro año.
Te están saliendo canitas al costado, por acá. Y el próximo año, y el próximo año. Eso no se llama paciencia, eso se llama miedo, eso se llama procrastinar. Eso no se llama esperar en Cristo, eso significa cobardía. Eso es temor. Eso es procrastinar. Él es el Dios del aquí y el ahora. De aquí y ahora. Hoy te tengo que utilizar. Cada vez que, y te lo voy a ejemplificar de esta manera, cada vez que uno hace el llamado acá, yo personalmente no tengo idea de lo que le voy a decir a cada persona de parte de Dios. Pero lo único que tengo que hacer es lanzarme a un río en donde lo único que sé es que Dios va a hablar. El problema es que hay gente que nunca se lanza y solamente ve cómo gente toma riesgos. Probablemente tú has pasado al altar, has sido liberado, restaurado, Dios te entregó una profecía. Personalmente a mí Dios no me dice antes de salir del culto, tú le vas a hablar a tal persona. Yo creo que Dios va a hablar y va a decir algo. Pero ¿cuántos se atreven a tomar riesgos por el Señor? Dios nunca te va a mostrar la seguridad final de algo, sino que te va a impulsar, pero cada uno toma riesgos. El problema es que nos maravillamos como otros lo hacen. Miramos, ¡oh, qué lindo como Dios lo utiliza! Y Dios te está diciendo en esta mañana, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Cuáles son los riesgos que va a tomar? No, es que este año yo me voy a maravillar como otros cumplen propósitos. Un espectador. Bueno, es su decisión, queridos. Y Dios va a respetar su decisión. Pero que Dios va a cumplir su propósito, lo va a hacer. De que Dios tiene algo en su corazón, Él en su corazón lo va a hacer. Con gente que está dispuesta, disponible y que aprovecha las oportunidades que Dios le da. Dios es un Dios que está constantemente entregándonos oportunidades. Hablaba yo hace muy poco de que siempre antes de la bendición o del momento que se nos propicia algo para vencer, se presenta la deshonra. Y en este caso, ¿fue distinto? No fue distinto. La deshonra se presentó con David, ya lo hablamos, el no llamado a casa, el que va con las viandas al campo de batalla, al que cuando llega a un lugar lo rechazan, al que nadie da un peso por él. Bueno, David vivió eso, vivió la deshonra, pero se pudo sobreponer al ambiente hostil en el cual se encontró en su casa, en el ejército. Y ciertamente quizás usted tiene ambientes hostiles. Tiene un ambiente hostil en el trabajo, tiene un ambiente hostil en casa, tiene un ambiente hostil en distintos escenarios. Y usted tiene que ver bien cómo va a dar vuelta a eso con la ayuda del Señor. Porque lo que hizo David fue darlo vuelta. David no llegó y dijo, soy el viandero, me devuelvo. Y no. Los víctimas nunca cumplirán propósito. Nunca. Nunca llegarán a conquistar su tierra prometida. Porque los víctimas se victimizan por todo. Siempre es por alguien, siempre es por algo. Si no es la cancha, es el bar. No, es otra cosa, es fútbol. Pero siempre hay algo. Siempre pasa algo. Es la lluvia. Es el sol, es el clima, son las personas, es mi trabajo, es la jefa, es el horario, es el gobierno. Amado, Dios no puede ocupar a gente que se queja tanto, que es tan víctima. Sí hay problemáticas, sí las hay. Hay momentos complicados, sí lo hay. Pero cuando usted toma la oportunidad y usted cree en el Señor, porque no me diga que Dios no te ha entregado una palabra de cumplimiento de algo. Yo sé que probablemente el 99% acá Dios le ha hablado y le ha dicho algo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no llegamos a destino, a puerto? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te hace procrastinar? ¿Cuáles son las cosas que tú estás observando? Sí, pero si hago esto voy a perder estas otras y no estoy dispuesto a hacerlas. David estaba dispuesto a perderlo todo. Hacer la vergüenza, una probabilidad que fuese la vergüenza del ejército, por supuesto. La vergüenza del campo de batalla, que hubiese tirado una piedra y la piedra hubiese salido para allá. No me diga que no es una posibilidad, por supuesto. Y por si acaso tenía 4 más por si erraba.
¿Ah? Una gaviota, ¡ey, la gaviota! Quizás echó 4 más para asegurarse, no lo sabemos, pero la primera le chuntó. Pero era una posibilidad. Amados, siempre vamos a tener posibilidades de errar. Siempre se van a presentar posibilidades de que hay un 50 y 50. Pero quizás pasaste la barrera de los 20, pasaste la barrera de los 30, pasaste la barrera de los 40 y solamente estás en la probabilidad de estar estancado. Porque sientes que vas a perder libertades, recursos, tiempo. Y yo creo que no estoy para eso. Que otro lo haga. Y está bien, si quieres pensarlo así, amado. Yo hoy día no te quiero convencer de otra cosa. Porque si ni el Espíritu Santo te logra convencer, ¿quién soy yo? Toma la decisión que tú quieras. Pero Dios, a algunos de ustedes, sí los quiere posicionar para su gloria. Y sí depende de las cosas que tú hagas. Si hay alguien que dice, yo simplemente quiero ser un oyente de la iglesia, sé un oyente. No hay nada de malo, está bien. Sé un congregante, está bien. Yo creo que Cristo fue a la cruz por algo más profundo que seas un congregante, pero es tu opción, está bien. Pero hay otros que tienen que tomar decisiones y tomar oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que no has podido conquistar, querido hermano o querida hermana? ¿Qué es aquello que no puedes conquistar? ¿Qué es lo que se hace bien difícil? Quizás lo que se te hace difícil tiene que ver con que tienes que pedir ayuda y no estás dispuesto a pedir ayuda. Quizás lo que no puedes vencer es porque tienes que darle tiempo a estar con Dios. Mira, no a estar a medias con Dios. Y te lo explico de esta manera. Dios está en todo lugar y en todo momento. Dios está ahora acá. Dios está cuando tú estás preparando el almuerzo. Dios está cuando tú vas en la micro. Dios está cuando vas en el auto. Dios está cuando estás en el baño duchándote o haciendo otras cosas. Pero Dios está ahí también. Dios está en todo lugar. Pero no hablo de compartir los tiempos de Dios con los quehaceres. ¿Estás dispuesto a darle tiempo a Dios este año, pero que sea exclusivo para Él? Es que mientras yo hago ejercicio le doy tiempo a Dios. ¿Es lo uno o es lo otro? Mientras yo cocino le doy tiempo a Dios. ¿O es lo uno o es lo otro? Es que mientras yo veo la Premier League, estoy con el Señor. Es que, y siempre con Dios pareciera que es todo compartido y no hay nada de exclusividad. ¿Cómo es cuando usted le está hablando a alguien y la persona está haciendo otra cosa? Desesperante. ¿Te sientes honrado? ¿Te sientes exclusivo? Pero Dios me va a entender porque Él siempre me va a amar. Hasta cuando no le des el tiempo de exclusividad al Señor. Cuando no le honres con el tiempo para Él, entonces el Señor te va a decir, o lo uno o lo otro. ¿A qué le estás dedicando tanto tiempo? ¿Por qué no le dedicas tiempo a Él? Sí, es que un poquito aquí y un poquito allá, mientras le cambio los... de repente te puedes sentar y decir, ¿qué haré este día que lo tengo libre? Voy a pintar la reja y me voy a poner audífono con música cristiana. Yo te sugiero que entre estar pintando la reja y escuchando música, y si tienes solamente 1 hora en el día, dale media hora exclusiva al Señor y media hora exclusiva a la reja. Pero saca ese tiempo para el Señor. Deja de ser miti-miti. Se me cayó el carnet. ¿Alguien? Los que están atrás de multimedia, ¿saben lo que es miti-miti? Ni idea. Ya está bien. ¿Alguien se acuerda o no? Un chicle. Ay, Señor. Se me cayó el carnet. No tienen ni idea de lo que estoy hablando. El problema es que no le damos la exclusividad a Dios que Él se merece. Todo es compartido. El Dios de la olla no está mal. El Dios de conducta. Sí, Él está en todo momento. Pero ¿en qué momento
podemos estar conectados con Él, dándole honra y exclusividad. Que es ahí donde Él nos habla, donde tenemos tiempo para ser direccionados, donde vencemos la cobardía a través de esos momentos. Por eso es que no se puso a orar David frente a Goliat, sino que como él pasaba tiempo, ¿cierto?, con Dios, no tenía que ponerse a orar cada vez que tenía que hacer algo, porque ya estuvo con el Señor. Entonces, Dios te va a desafiar a cosas. Y muchas de esas cosas son cosas nuevas, que usted no tiene experiencia. Y Dios solamente, de hecho, utilizó a gente con cero experiencia en esas cosas. Y ya lo hemos visto en predicaciones anteriores. No expertos en nada. Solo Dios necesita que usted aproveche las oportunidades que Dios les da. Y de hecho, nuestro contexto de iglesia no es de una iglesia heredada. Yo como pastor no heredé líderes, no heredé gente en la alabanza, no heredé gente en multimedia, no heredé gente en danza. No heredamos nada. Nada. Y fíjate que cada vez que yo desafío a alguien, le digo, oye, ¿y a ti no te gustaría servir en esta área? Es que yo no sé. Y hay otros que dicen, quiero servir a Dios si puedo aprender. Eso es fantástico. Cuando creamos el equipo de danza, levante la mano las personas de danza. Levante la mano los hombres. Ana. ¿Quién de usted sabía danza? ¿Qué es lo que hicimos? Traigamos un profe, una profe. Los que están en multimedia. Sergito, ¿cuánto sabías de sonido para estar en sonido? Nada. Y cuando yo le dije, Sergito, tú vas a servir en el sonido. Amén, pastor. En lo que sea. El problema es que a veces creemos que tenemos que ser expertos. Y las cosas que quizás usted hoy día ve concretas en la iglesia, o algunas cosas que van en camino de concreción, son por gente que se atrevió y dijo amén, sin saber. Y te estoy hablando de cosas técnicas, pero quiero que comprenda lo que te estoy diciendo. Recuerdo las primeras fotos de los primeros fotógrafos. Todas corridas. Me mostraban las fotos. Pastor, ¿cómo quedaron? Me pasaban una memoria una vez me pasaron 126 fotos. Subí 4 a las redes sociales. Todas malas. Las primeras grabaciones. Performance. Todos chicharreando. Acoples. Focos quemando la imagen. Se cruzaba la gente. Hoy ya no pasa eso. Pero hay gente que acepta el desafío y otro no. El fin de David no era ser un arpista, era ser un rey. Pero nos vamos a encontrar con funciones en el camino en donde Dios va a probar nuestro corazón. Y para muchos, lo que hoy están haciendo en el reino de Dios es David con el arpa. No era el lugar final, pero era un camino donde Dios te prueba fidelidad, tu corazón, tu carácter, tu disposición, tu sí y amén. Pero hay algunos que quieren pasar al reinado inmediatamente y vencer a Goliat de una. Pero la palabra de Dios que si en lo poco nos dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Y ese mucho nos pondrá no tiene que ver solamente con una salvación en las calles de oro y mar de cristal en otro lugar, sino que tiene que ver también aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que a ti te está pasando en tu interior? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú procrastinas? ¿Qué es lo que tú dices que no? ¿A qué le tienes miedo? Es que siento que no estoy preparado y como yo le quiero dar lo mejor al Señor, mejor no lo hago. Entonces, que nadie haga nada. ¿Qué le vamos a dar al Señor? ¿Qué vamos a hacer por el Señor? Probablemente tú estés llamado al pastorado y las labores que te entregan en la iglesia es de dar la bienvenida. Y tú dices, pero Dios me habló de pastorado. Ahí te va a probar el Señor. Dios me habló de ser profeta a las naciones. Pero tengo que hacerle clase a los niños. David con el arpa. David con el arpa. David con el arpa.
ha llegado el momento en que Dios te posicione en el lugar definitivo. Pero tú tienes que comenzar por algo. Tú tienes que tomar las oportunidades que Dios te va a entregar. El otro día hablábamos que si hay alguien que hace crecer el reino de Dios, son personas agradecidas. Una persona que sirve a Dios de manera agradecida impacta a otros, bendice a otros y hace que el reino de Dios avance. Por lo tanto, ¿cómo tú ves tu 2025? Esperando a tu esposo, esperando a tu esposa, vas a decir, es un año más de espera. Voy a esperar en Cristo una década más. No sé cómo hacer las cosas. Nadie me entregó las herramientas, entonces como Dios se merece lo mejor y yo no estoy preparado, mejor no lo hago. ¿Qué pasa por tu mente, querido hermano, querida hermana? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te está llevando a no conquistar y no tomar esas oportunidades? ¿Qué es lo que pasa dentro de tu hogar, con tus hijos? Quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta mañana. Porque Dios habla a todos de manera distinta. Quizás con alguno Él está estirando ese chicle. Quizás estás pasando por una temporada, por un tiempo, donde Dios te está preparando. Quizás hay muchos que hoy están como David con el arpa, no como un David rey. Quizás algunos están como David llegando al campamento, siendo ninguneado. Quizás algunos están como David siendo el último por ser escogido dentro de la casa. Y quizás muchos se pasan muchas películas de cómo debiese ser. Pero hoy día el Señor lo único que te está diciendo, toma las oportunidades que yo te entrego. Tómalas. Vamos a estar intercediendo este año por Chile, por la región, por Quilpué, por cobertura espiritual. Pero no vamos a estar orando para que otros tomen decisiones. Vamos a estar orando para que esta tierra sea libre de la opresión. Pero no podemos estar orando para hacer que tú tomes decisiones en el espíritu por otro. Eso no puede pasar. Por lo tanto, yo hoy día quiero desafiarte. Hoy día es como si estuviese un Goliat, un gigante haciendo lo incorrecto. ¿Y qué le estás haciendo tú? Quizás lo incorrecto está en casa. ¿Qué vas a hacer para cambiar lo incorrecto en casa? ¿Qué vas a hacer para cambiar lo incorrecto en el trabajo? Quizás tú dices, es que llevo 6 años aguantando este maltrato en el trabajo. Bueno, te desafío entonces a que haga algo. A que abra su boca, que tenga esa conversación con el jefe o la jefa que no quiere tener. No lleno de ira ni de rabia, sino que en Cristo. Es que me pasan estas cosas. Bueno, solucione sus temas, pero haga algo. Porque este es un año de nuevas oportunidades que Dios te entrega de manera personal. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo está tu corazón para enfrentar las oportunidades del Señor? Hay algunos que dicen, y esto le pasa a gente cuando recién viene a Cristo, dice, yo me voy a bautizar cuando yo deje de pecar. Yo me voy a bautizar cuando deje el pucho. Hay otros que ya están dentro de la iglesia y dicen, yo voy a aceptar lo que Dios tiene para mí cuando deje el pecado oculto. Ni para lo uno ni para lo otro va a llegar ese día, sino que cuando tú tomas decisiones, Él vence a través de las decisiones que tú tomaste. Si usted espera quizás hasta los 99 años, no va a poder dejar con sus fuerzas el pucho. Y se va a perder de irse una eternidad con el Señor a través del bautismo en aguas. Y otros dentro de la iglesia van a estar todavía esperando vencer ese pecadillo oculto. Y diga, hasta cuando lo venza y voy a estar haciendo lo que Dios me pida. Y quizás llegues a los 99 años y no pase nada. O quizás simplemente tomas decisiones por amor a Dios, por amor a Cristo,
Y cuando tomas las decisiones, eso hace que las asignaciones que Dios da puedan vencer y lo que tú hagas con Él y el Espíritu Santo en ti haga que tú puedas vencer. Esa es la otra opción. Pero yo no sé cuántos están dispuestos y dispuestas a eso. Tú dices, mi tema es el carácter. Bueno, ¿quiere dejarse moldear por el Señor? ¿Está dispuesta? Sí, pero es que yo no quiero que nadie me diga lo que yo estoy mal. Bueno, entonces tiene un conflicto interno que va a tener que entregar. Porque si usted espera a cambiar su carácter por sí mismo, sí misma, para tomar la oportunidad que Dios le da, también se va a quedar estancado. ¿Pero qué es lo que va a hacer? Yo no sé cuántos estén dispuestos en esta mañana. Quizás el 50% hoy día de la iglesia no está. Quizás tenían que ser ustedes. Por algo será. Por eso estás tú acá y la otra persona está de vacaciones. Quizás has avanzado en cosas, pero tienes que avanzar en otras. Y como ustedes bien saben, yo no te voy a llevar a la reflexión semanal, a que medites el jueves en tu habitación, como se hace en las parroquias, sin ánimo de ofender. Pero yo les quiero decir que si hay alguien acá que quiere tomar las oportunidades que Dios les da y quiere dejar todo, levante su mano ahí donde está. Que no quiere culpar a nadie, que no quiere ser un víctima.